No sé a ti, pero a mí en la escuela me enseñaron unos principios en el mundo en el que vivía que diferían mucho de la etapa anterior. Me hablaban de democracia, me hablaban de igualdad de oportunidades, de derechos humanos, de la ONU, de un montón de estamentos y de instituciones y de principios éticos, principios sociales, que garantizaban que todos los ciudadanos pues, teníamos pues, una vida digna y una igualdad de oportunidades, un ecosistema pues bastante mucho más homogéneo que el que había en las monarquías absolutistas de hace siglos, o en la Edad Media, o incluso en la antigua Roma, o incluso en la Edad Prehistórica, donde prácticamente todo eran tiranías y había muy pocos poderosos que sometían al resto de la humanidad. Pues soy Antonio Flores y hoy me gustaría romper todos tus esquemas sobre cómo piensas que está organizado el mundo y cómo la tecnología tiene un rol muy importante en todo esto. Para empezar, pensemos en la persona más rica ahora mismo del planeta, que es Elon Musk. Elon Musk se le estima una fortuna en torno a los 400.000 millones de dólares, ha llegado a tener más de 500.000 millones de dólares, ahora está un poquito por debajo de los 400.000 millones de dólares, y esta fortuna, pues para ponerla en contexto, porque creo que ninguno de nosotros hemos tenido 400.000 millones de dólares en el bolsillo nunca, jamás, probablemente ni los tendremos, vayamos al pasado, como decía. El zar Nicolás II de Rusia, aquel que fusilaron los bolcheviques en la revolución comunista, tenía una riqueza estimada en unos 300.000 millones de dólares de hoy. 300.000 millones, casi un poco más de la mitad que Elon Musk. Tenía palacios, tenía trenes, tenía barcos, tenía tierras, y era el zar de la gran Rusia. Es decir, un hombre ultrapoderoso, era poco más que la mitad que Elon Musk. Sigamos. Si nos vamos a Luis XVI, al rey Luis XVI de Francia, que fue aquel al que le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa, aquel que vivía en Versalles con todo lujo, su fortuna se estima a día de hoy, actualizada a precios de hoy, en unos 163.000 millones de dólares. 163.000 millones de dólares quedaría el séptimo más rico del mundo. Estarían por encima de él Larry Page, Sergey Brin, los fundadores de Google, pero estaría Jeff Bezos con 220.000 millones, el CEO de Amazon, estaría Mark Zuckerberg, pues muchísimas personas, todas casualmente del ámbito tecnológico. Por cierto, Luis XVI le quitaría el puesto actual, número 7, que lo tiene el CEO de Nvidia. ¿Por qué estamos en este ecosistema? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué grandes magnates tecnológicos son muchísimo más ricos que Luis XVI o que el zar Nicolás II? Pues vayamos a hacer un poco de historia. En el siglo XIX, la gran estrategia de poder, el punto que realmente daba el valor diferencial a esos poderosos de la época, eran los recursos naturales. Entonces se volvieron locos por colonizar todo el planeta, especialmente ingleses, franceses, bueno, prácticamente todos los países. Se dedicaron a expoliar, a conquistar, implantarse militarmente y expoliar pues, un montón de países que pues, vieron cómo se extraían sus recursos naturales de ellos sin recibir absolutamente nada a cambio. Por cierto, paréntesis, en España esto no ocurrió. España, todos sus territorios venían de un imperio y tenían los mismos derechos que tienen hoy en día las Islas Canarias. Nadie piensa que las Islas Canarias son una colonia. Bien, pues esa época en la que los recursos naturales eran explotados y el que tenía más recursos naturales, más minas de explotación, era el más rico, dio paso en el siglo XX a otra guerra, a otro activo, en este caso la energía. La energía a través del carbón y sobre todo del petróleo. Quien tenía los recursos energéticos dominaba el mundo. Y entonces empezaron a surgir las grandes corporaciones del petróleo, las grandes corporaciones energéticas, las cuales siguen existiendo a día de hoy. Todo esto pues, se marchitó y alguien decidió que había que establecer una política sostenible, una política de no consumo
de elementos contaminantes, con lo cual tanto la extracción de materias primas como la extracción de fósiles, de petróleo, carbón, etcétera, pues quedó prácticamente prohibida o minimizada, penalizada. ¿Por qué? Porque había otro activo mucho más interesante para hacerse rico, y ese activo es el que estamos disfrutando a día de hoy, los datos. Los grandes poderosos de hoy fundamentalmente quieren nuestros datos, tus datos y los míos y los de todo el mundo. Tenemos ejemplos. Hay millonarios como Peter Thiel, que es un gran empresario que, si no lo conoces, pues tiene inversión en empresas como PayPal, de hecho fue cofundador de PayPal, Airbnb, Uber, Spotify. Pues, ¿qué tienen en común todas estas empresas? Pues que gestionan y producen y recolectan millones de datos cada segundo de todos los ciudadanos del planeta, ya sea para escuchar música, ya sea para reservar un taxi, un coche, ya sea para reservar una casa, un alojamiento turístico, o ya sea para lo que sea. Su gran obsesión es recolectar y almacenar datos, y esto ya enlaza con esta tendencia que probablemente estás viendo en las noticias de ese afán por desarrollar y establecer nuevos centros de datos prácticamente en todo el mundo. Todo el mundo quiere, la nueva conquista, la nueva colonización del mundo se hace a través de los centros de datos. Allí donde venga una empresa fundamentalmente americana y establezca un centro de datos, esa zona se convierte en su colonia, su proveedor de datos, que es lo que le da poder. En esta situación es donde nos desenvolvemos a día de hoy y donde realmente el dinero pasa a un segundo plano. Es decir, estas personas que ya tienen el doble o el triple de dinero que tenía Luis XVI de Francia, lo último que les preocupa es tener más dinero, lo que sí les preocupa es mantener el control para no perderlo. Y el control lo mantienen a través de los datos, a través de todo lo que ocurre en el mundo virtual, en el mundo digital. Por eso nos van a llevar poco a poco a un escenario cada vez más digitalizado, cada vez más virtualizado, donde cada vez seamos más datos, importemos menos como persona física, importemos más como avatar digital. Este es el mundo que viene y esto es lo que creo que puede romper esa idea que teníamos de mundo avanzado, de mundo, digamos, de oportunidades, y que volvemos pues mucho más al mundo del pasado, al mundo del siglo XVIII, XVII, XVI o incluso de la Edad Media. Cada vez tendremos más ricos, cada vez tendremos más pobres. Aquí en los datos se produce además un fenómeno bola de nieve. Conforme más potente es una herramienta digital, más usuarios atrae. Conforme más grande es una red social, por ejemplo, más usuarios atrae, con lo cual más usuarios producen más datos que permiten enriquecer los algoritmos y que ese producto sea mucho mejor. Hay un fenómeno de polarización en el cual se convierte toda la economía en un oligopolio, en el que muy poquitas personas tienen todo el poder porque nadie puede competir con ellos. Vamos a ver, pues, no monarquías absolutas, no zares, no grandes imperios de la época pasada o de la época antigua, sino vamos a ver grandes imperios y grandes corporaciones controlando con muchísimo más poder que pueda tener ningún gobierno, por supuesto, ningún Estado, ninguna otra organización, ningún ente sobre la Tierra. Eso es lo que esperamos y eso es lo que vamos a tener en este nuevo mundo dominado por los datos.